Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video voy a continuar con los temas de la primera unidad que corresponde a los métodos de conservación de los microorganismos. En el video pasado ya les hablé acerca de las fuentes de obtención, pero ¿qué sucede una vez que yo tengo ese microorganismo? Pues necesito conservarlo para poderlo estar utilizando en mis procesos industriales. Sería pues muy engorroso, inclusive podría no conseguir una segunda vez recuperar un microorganismo que tenga alguna utilidad industrial. Es decir, una vez que yo encontré un microorganismo que ya lo seleccioné, me conviene conservarlo, mantenerlo viable, guardarlo. Porque ¿qué pasa si lo pierdo? Pues tengo que ir nuevamente a esa fuente y les digo, no hay garantía, por ejemplo, de que vuelva a recuperar ese mismo microorganismo. Además de que tendría que hacer todo el proceso de aislamiento y selección. Entonces, esa es la importancia de ver estos métodos de conservación. Y de hecho, vamos a ver ahorita algunos de los métodos de conservación, que son los que utilizan lo que les contaba también en el video pasado, estas colecciones internacionales o estas colecciones de células para mantenerlos viables y poderlos distribuir, comercializar. Entonces vamos a hablar, o voy a hablar de eso en este video. ¿Cuáles son los objetivos de la conservación de los microorganismos o de estos métodos, estas técnicas para conservar a los microorganismos? Obviamente, uno de esos, y tiene que ver con lo que les decía en el video pasado de las colecciones de microorganismos o de células, pues es, por ejemplo, mantener sus características genéticas, ¿no? Entonces, hay métodos, ahorita los vamos a mencionar, hay métodos que son más susceptibles a generar cambios, mutaciones en los microorganismos, y entonces hay métodos que son muy buenos también para evitar este tipo de alteraciones en los microorganismos. Entonces esa es una de las cosas que nos interesa hacer con las colecciones internacionales, con los métodos de conservación. Otro, obviamente, pues es mantener, además de esas características genéticas, lo que nos va a ayudar también a mantener las características, por ejemplo, de productividad inicial. A lo mejor tengo algún microorganismo que si no es conservado de forma adecuada, no se me va a morir, pero puede modificar esas características genéticas, lo que me puede dar también a la modificación de los rendimientos o las productividades iniciales que tenía. Y entonces de tener un microorganismo que a lo mejor era muy bueno para producir algo, empieza a perder esa capacidad. Entonces esa es otra de los objetivos. Y otra, obviamente, es que dentro de estas técnicas de conservación nos permiten inclusive transportar o manejar esos microorganismos, lo que sucede con las colecciones de células. Por ejemplo, si ustedes solicitan una cepa a una colección como la ATCC, ellos se los van a mandar generalmente liofilizada. Ahorita hablamos del método de conservación de liofilización. Y entonces trae ventajas porque permite que se pueda transportar ese microorganismo a, por ejemplo, tenerlo simplemente en un medio de cultivo fresco, porque de aquí que es transportado, a lo mejor se queda retenido ahí en la aduana un mes y el microorganismo se muere. Entonces, eso también, estas técnicas, algunas de ellas también son adecuadas para hacer ese tipo de manejo y de transporte. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a empezar a hablar ya acerca de las técnicas en particular. La primera que tenemos es la que llamamos de subcultivos o resiembras periódicas. Entonces, este es un método de conservación muy común que puede utilizarse prácticamente en cualquier laboratorio de microbiología porque tiene sus ventajas. Por ejemplo, puede resultar que sea un método relativamente barato, puede resultar también sencillo, ¿no? Les decía, en un laboratorio de microbiología industrial generalmente, bueno, de microbiología en general, generalmente se tiene todo lo necesario para hacer cultivos, los medios, las cajas Petri, las áreas estériles. Entonces es sencillo realizar este tipo de resiembras, no se necesita tampoco una gran capacitación. Pueden inclusive poner a los prestadores de servicio social, aunque a veces se les contamina las cepas o se les pierde. No, no es cierto, no tiene nada que ver con los prestadores de servicio social. También luego pasa con gente ya un poco más
experimentada en estas cuestiones del manejo de microorganismos, ¿no? Puede pasar. Pero entonces esa es una desventaja o ese es un riesgo, que es susceptible o es más susceptible que otras técnicas a que haya contaminaciones. ¿Por qué? Porque depende del tiempo o del periodo en que necesiten ustedes estar haciendo las resiembras. Y eso depende del microorganismo. Habrá grupos de microorganismos, lo podemos manejar así, por grupos de microorganismos, en el que algunos requieran estar resembrándose más continuamente que otros que puedan tener periodos más largos antes de hacer una nueva resiembra. Por ejemplo, nos podemos referir como las bacterias, que generalmente son las que requieren resiembras más periódicas, y luego al otro extremo podrían ser los hongos, que generalmente esos hongos nos aguantan pues bastante tiempo sin que pierdan viabilidad antes de hacer una resiembra. Entonces, pero entre más resiembras o entre más corto sea el periodo para hacer las resiembras, obviamente pues hay un mayor riesgo de contaminación porque hay un manejo de esas cajas Petri que conlleva entonces este riesgo. Y la otra es que precisamente también porque puede ser que las resiembras sean en periodos muy cortos, este es uno de los métodos que puede generar con mayor posibilidad cambios o mutaciones en la cepa. Al estar multiplicando nosotros continuamente el microorganismo, pues eso puede generar que por ahí haya algún error a la hora de la replicación y entonces empiece a mutar ese microorganismo y pierda las características a lo mejor deseadas que habíamos encontrado. Entonces esas serían algunas de las ventajas del método. Pero les digo, es dentro de los más sencillos y los que podemos aplicar de forma básica en cualquier laboratorio de microbiología. ¿Qué más tenemos? Bueno, los inconvenientes, ya me adelanté, ya les dije cuáles son los inconvenientes, los riesgos de contaminación y obviamente también, uno que no había comentado, los cambios que puedan tener los medios de cultivo. ¿Sale? Los medios de cultivo hay que, por ejemplo, les decía ahorita de los hongos pueden durar más tiempo antes de realizar una resiembra. Sin embargo, si no tenemos bien conservado el medio de cultivo también, puede ser un problema porque puede ser que se descomponga. Por ejemplo, puede pasar que se desequen, ¿no? Si no están bien selladas, las cajas Petri, por ejemplo, lo que a veces hacemos es sellarlas con papel parafil para que no pierdan humedad. Pero si no están bien selladas, ese agar puede irse resecando y entonces queda seco y entonces el microorganismo también puede morir. Entonces hay que tener cuidado también con los cambios en el medio de cultivo que pudiera afectar a nuestro microorganismo. Entonces esos serían los inconvenientes. Vamos a ver qué otro tenemos. Tenemos capa de aceite. Este capa de aceite también es de los métodos más sencillos. Que por ejemplo es el que viene marcado o es el que tenemos el procedimiento para realizar en el laboratorio microindustrial como práctica de esta materia. Sin embargo, yo lo cambio por una variante que es muy parecida, o al menos el principio es muy parecido. Hablando de esto del principio, o sea, el principio o el fundamento de la técnica, por ejemplo el del anterior de resiembra periódica, pues simplemente es estar cultivando el microorganismo en un medio de cultivo nuevo para que no pierda viabilidad. Ese es el fundamento. Aquí, por ejemplo, en este de capa de aceite, el fundamento es restringir el metabolismo del microorganismo poniéndolo en condiciones anaerobias. Entonces, y no le da nutrientes, porque lo único que tiene puede ser un medio de cultivo, pero que está cubierto por este aceite. Entonces, este aceite es un aceite estéril, no es un aceite de cocina, es un aceite mineral. Entonces, este aceite mineral se esteriliza y en tubos, por ejemplo, de ensayo con medio de cultivo y ya con su crecimiento de la cepa, lo que ustedes hacen es agregar este aceite para formar una capa y esa capa impide el intercambio de gases, principalmente de oxígeno, para que los microorganismos reduzcan su metabolismo. Y hay una variante que les digo, es la que yo luego hago en el laboratorio con ustedes, en las prácticas, porque es muy sencilla. Es todavía más sencilla que la del aceite. Es por ejemplo la del agua estéril. Entonces se hacen tubos como están aquí en esta imagen. Son tubos criogénicos
o tubos que le llamamos también por la marca Eppendorf, que son tubos pequeñitos de 2 mililitros. Y entonces estos tubitos se les coloca agua, se esterilizan y luego de una caja Petri, por ejemplo, con el cultivo, con el crecimiento microbiano, se hace una especie de recolección, de raspado con el asa de nicromo y se deposita en el agua estéril. Se hace una suspensión concentrada de estos microorganismos y luego con el tiempo van a ver que solo va a sedimentar y va a formar un botón en el fondo del tubito. Entonces el principio es el mismo. Como no tienen nutrientes y no tienen y la actividad de agua es baja, es decir, no tienen otro tipo de solutos ahí, su actividad metabólica disminuye y entonces ahí los tienen conservados a sus microorganismos. Les decía, es muy sencillo realizarlo. Yo lo he hecho, por ejemplo, con levaduras, con muy buenos resultados. Entonces, se pueden mantener, por ejemplo, hablábamos del anterior, que era el de resiembras periódicas. Generalmente son, o lo consideramos como tiempos cortos de mantenimiento. Estos de capa de aceite y el del agua estéril también son tiempos cortos, pero ya son un poquito más prolongados que, por ejemplo, las resiembras periódicas. Estos, por ejemplo, podemos tener ahí los microorganismos conservados durante meses antes de que necesitan hacerse una resiembra o una reactivación. Y los pueden mantener, además de la ventaja, a diferencia del anterior, es que los pueden mantener a temperatura ambiente. Los anteriores generalmente pues se tienen que refrigerar porque están en una caja Petri y entonces se refrigeran. Estos los pueden mantener a temperatura ambiente, o si los refrigeran pues van a tener una mejor conservación o durante un periodo más prolongado. Inclusive nos podríamos ir algunos años en mantenerlas ahí si las tenemos en refrigeración. Entonces esas son algunas ventajas también de este método. Algunas desventajas, pues realmente tiene pocas. Sería una tal vez nuevamente la de la posibilidad de generar ahí algunos cambios, alguna pérdida de la viabilidad o de productividad, contaminaciones, pero esto va a depender de qué tanto tiempo o de qué tan prolongado será el periodo para hacer la resiembra. Entonces, como es un poquito más prolongado que el anterior de resiembra periódica, pues puede durarles un poquito más, o puede haber un poquito menos de riesgo de esas cuestiones de contaminaciones o de alteraciones. Pero es un método muy sencillo, les digo. Se hace, o lo he hecho yo comúnmente como práctica en el laboratorio. Tenemos además la congelación, ¿sale? Entonces, estos de congelación, pues obviamente se basan en que la baja temperatura, pues también reduce el metabolismo de los microorganismos y entonces esa es el por qué los microorganismos los conservamos así. Entonces hay diferentes métodos de conservación, de congelación en particular. Entonces vamos a ver ahorita cuáles son esos métodos de congelación en particular. Una de las condiciones para hacer estos métodos de congelación es que requerimos agentes crioprotectores. ¿Por qué? Porque nuestra célula se puede dañar al formarse pequeños cristales. Esos pequeños cristales van a romper o pueden romper a las células si no tenemos cuidado. Es, por ejemplo, cuando ustedes meten una fruta al congelador. Imagínense una fruta que es blandita como las fresas, por ejemplo. Si ustedes meten fresas a congelar y luego las descongelan, seguramente esas fresas van a estar más blandas que cuando las metieron originalmente. ¿Por qué? Porque la formación de los cristales de hielo empieza a romper el tejido vegetal y hace que se ablanden entonces esas frutas. Lo mismo o algo parecido sucede con los microorganismos. Si y aquí tiene que ver mucho la velocidad de congelación del medio en donde están. Si ustedes congelan muy despacio, hay una formación de cristales más grandes y entonces esos cristales más grandes pues van a romper las células. Si la congelación es rápida, hay menos generación de cristales o los cristales son muy pequeñitos y entonces no hay tanto ese problema porque vayan a generar ese rompimiento.
Entonces aquí por eso las técnicas están separadas por temperaturas, ¿vale? Entonces a mayor temperatura va a ser mejor, porque además de que lo va a conservar durante más tiempo, como es más rápido el congelamiento, evita este tipo de problemas. Pero para todos los casos se requieren estos agentes crioprotectores porque reducen un poco esa formación de cristales. Entonces estos agentes crioprotectores se pueden agregar directamente al medio de cultivo o se pueden agregar como un aditivo a la suspensión de microorganismos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer tubos de ensayo, igual a lo mejor como en los criogénicos que les mostré hace un momento. Ustedes pueden poner medio de cultivo, ponen allá a crecer su microorganismo. Cuando tiene una determinada concentración de microorganismos, agregan su agente crioprotector y ponen a congelar. O por ejemplo, es algo muy parecido a lo que les decía con el del agua. Ponen su agua estéril, ponen su, bueno, aunque en este caso ya no sería solamente agua estéril, es una solución, por ejemplo, con alguno de los agentes crioprotectores que tenemos aquí, que el más común es el glicerol, y entonces hacen su solución de glicerol, y esa solución de glicerol, hacen el procedimiento que les comentaba hace un momento. Ustedes tienen una caja Petri de donde raspan toda esa biomasa, la recogen, la recolectan con una asa y hacen una suspensión en el tubito que tiene esa solución de glicerol. Y entonces esos tubitos ya los meten a congelar. Y entonces ese sería el procedimiento a realizar. Si ustedes hacen así tubitos, pueden hacer muchos tubitos del mismo y cada vez que requieran el microorganismo, pues solamente sacan un tubito y lo utilizan y siguen teniendo, por ejemplo, su stock. Porque en congelación, dependiendo del nivel de congelación, pues pueden tener los años a los microorganismos ahí y se van a mantener viables. Entonces, depende pues del nivel o qué tan baja sea la temperatura que ustedes aplican. Y estos serían los niveles que les comentaba. Generalmente tenemos 3 niveles. Hay congeladores, ya a nivel laboratorio, estamos hablando de congeladores a nivel laboratorio, no un congelador como el que puedan tener en el refrigerador de su casa, sino ya congeladores un poquito ya más a nivel laboratorio o a nivel inclusive de estos que se utilizan inclusive como paleteros, ¿no? En las paleterías. Entonces, los más sencillos, digamos, o los básicos, son estos que alcanzan menos 30 grados centígrados, este tipo de congeladores. Y luego tenemos los congeladores que ya alcanzan, que les llamamos ultracongeladores, que eso sí ya tienen una aplicación pues especial para conservar generalmente células, que son de laboratorio. Entonces estos ultracongeladores generalmente alcanzan menos 70, menos 80 grados centígrados. Obviamente, dependiendo del congelador, pues un ultracongelador es más caro que un congelador convencional o uno de esos que llegan a menos 30, menos 20 grados centígrados. Y finalmente tenemos congelación con nitrógeno líquido, que es a menos 196 grados centígrados. Entonces, este es obviamente con nitrógeno líquido, es de los mejores para conservar células, no solamente microorganismos, se pueden conservar otro tipo de células, células eucariotas, células animales como las células humanas. Entonces, es un método muy conveniente. Sin embargo, obviamente, como los demás, tienen sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas, pues ya les comentaba una, que sería, por ejemplo, la formación de esos cristales. Otra, que se les llama formación de eutécticos. Esos eutécticos son cuando, por ejemplo, las soluciones no quedan homogéneas y se empiezan a congelar. Quedan zonas en esa solución de congelamiento en donde hay una mayor concentración de solutos o de solutos que pueden dañar a la célula también. Entonces pasa un poco como a lo mejor alguna vez han hecho una paleta casera, una paleta de hielo casera, ¿no? Que hacen un agua fresca y entonces esa agua fresca la meten al congelador. Pero luego cuando la sacan del congelador se dan cuenta que hay una parte que quedó muy concentrada de azúcares y de sabor, y hay otra parte que prácticamente es un hielo nada más de agua. Entonces algo así es la formación de los eutécticos, y entonces estos solutos, esta concentración de solutos que se puede localizar en ciertas zonas, pueden dañar a las células. Entonces ese es otro inconveniente que, bueno, se mitiga un poco por la adición de estos criopreservantes o crioconservadores o crioprotectores.
Esa sería una desventaja. Otra desventaja sería, obviamente los equipos pueden ser caros, es decir, entre pues más baja sea la temperatura que alcanza el equipo, pues es más caro, ¿no? Entonces, no cualquier, aquí sí ya no cualquier laboratorio de microbiología puede tener un ultracongelador. Generalmente puede haber refrigeradores o a veces congeladores, pero ya ultracongeladores a veces ya no alcanza el presupuesto, ¿no? Ya son más caros. Y no se diga obviamente del nitrógeno líquido, porque el nitrógeno líquido se pierde y entonces, es decir, se volatiliza, no está en un sistema cerrado que lo mantiene siempre en el mismo nivel y entonces hay que estar recuperando el nitrógeno líquido y hay que estar haciendo entonces ese gasto de nitrógeno líquido. Eso serían pues algunos inconvenientes, también la parte económica obviamente es un inconveniente. Otra pues es que puede, si sufre algún desperfecto el equipo, se daña, por ejemplo, imagínense ahorita que estamos encerrados, ¿no? Y muchas veces no hay acceso a los laboratorios. Si yo regreso ahorita al laboratorio y nadie ha estado al pendiente, si el equipo falló, pues ya no voy a encontrar nada viable ahí, ¿no? Ya ese congelador dejó de funcionar, perdió el frío y entonces los microorganismos empezaron a crecer, a desarrollarse y se acabaron muriendo, ¿no? Ahí en los tubos. Entonces hay que tener esos cuidados también respecto a los equipos o fallas de luz, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que pudieran pasar. La ventaja, pues, es que como es un método de conservación de periodos largos, aquí sí ya hablamos de años, pues entonces se reducen otros riesgos como por ejemplo las contaminaciones y las mutaciones o los cambios genéticos, porque inclusive les decía, no necesitan manejar todo el cultivo, pueden meter de un mismo cultivo, por ejemplo, muchos tubitos Eppendorf o de estos tubos criogénicos de 2 mililitros y cuando necesiten reactivar la cepa, pues solamente sacan un tubo y ese es el tubo que ustedes descongelan, ¿no? Todos los demás se quedan congelados y no los manipularon. Entonces esa es una ventaja que pueden sacar así de tubitos. Y pues bueno, esas serían algunas de las características de este. Ahí está el caso del nitrógeno líquido. Entonces eso fue la congelación, ¿no? Así como el reloj que está aquí congelado. Y tenemos otros métodos que son de desecación. De desecación también tenemos algunas técnicas diferentes. Entonces la desecación pues se basa en retirar esa agua para que los microorganismos no la tengan disponible y también nuevamente baje su actividad metabólica. Entonces ese es el fundamento de estas técnicas de desecación. Y les digo, podemos aplicar algunas variantes. Aquí nada más también algo parecido con lo que ocurre con la congelación, necesitamos agentes. Entonces necesitamos agentes protectores. En este caso se utilizan, por ejemplo, leche descremada o glutamato sódico, que son los que se pueden añadir también para que el microorganismo, porque no todos los microorganismos soportan las condiciones. Ahorita al final hablamos como qué grupos de microorganismos son más adecuados para ciertos tipos de métodos de conservación. Entonces no todos los microorganismos soportan una condición de desecación o inclusive también se puede generar que podría ser un inconveniente estos métodos de desecación, la desecación en general en los microorganismos, en las células, genera pues daños a nivel genético y entonces eso puede producir estas mutaciones o esos cambios que son los que no deseamos. Para hacer la desecación se pueden utilizar diferentes soportes, por ejemplo ustedes pueden utilizar arena o suelo, obviamente son arenas especiales, estériles, en donde se inoculan y ahí están o se hacen los preparados en donde se conservan los microorganismos. Por ejemplo, sílica gel o celulosa, que puede ser celulosas en formas de discos o tiras de papel filtro, que es algo muy práctico. Y en agar, por ejemplo, también, que al final de cuentas también se puede desecar. Aquí en estos de desecación, les decía, son también muy prácticos, por ejemplo, porque aquí las ventajas es que son sencillos, bueno, hasta cierto punto son sencillos, porque sí requerirían generalmente un equipo especial que es un horno al vacío. ¿Para qué? Porque obviamente no pueden quitar el agua a una temperatura elevada porque a lo mejor dañan el microorganismo. Entonces, lo más conveniente es hacerlo en un horno con vacío y entonces
Solamente con una pequeña aumento de temperatura ustedes pueden hacer que esa agua se volatilice más rápidamente y entonces se seque su soporte. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Si hace una solución, una suspensión con el microorganismo, ya puede ser como se los expliqué con el método del agua, raspan, recogen de una caja Petri, hacen una suspensión con una solución de algún agente protector de este que les comenté, y luego, por ejemplo, si es un papel filtro, lo que hacen es embeber, ¿no? Sumergir, empapar ese papel filtro y ponerlo luego a secar en el horno. Una vez que está seco, pues ese lo pueden guardar adentro de un tubo, ¿no? Con taponcito de rosca. Y esto es importante porque como son muy como ya perdieron en la humedad, son muy higroscópicos. Y entonces si no cerramos bien los contenedores, pues pueden jalar nuevamente agua y entonces humedecerse y pues empiezan a reactivarse los microorganismos. O lo que se puede hacer también es poner muchos en un solo contenedor, es decir, hacen tiritas de papel y cada tirita pues tiene un microorganismo y ese, una vez que ya lo desecaron, se puede envolver, por ejemplo, en papel aluminio, obviamente todo en condiciones asépticas, el papel estéril, se envuelven y se hacen como especie de envoltura para ese papel filtro. Y entonces ustedes pueden amontonar o apilar muchos papeles filtro y, por ejemplo, ya los meten en una caja o en un frasco de almacenamiento y ya lo conservan ahí. Y entonces una de las ventajas es que tampoco requiere pues que tengan ustedes una cadena de frío, ¿no? Que esté en refrigeración, lo pueden mantener a temperatura ambiente. Y la forma de reactivar cuando tienen eso, pues es simplemente agarran un papel filtro, lo ponen encima de su caja Petri con agar y entonces ya con la humedad y con los nutrientes el microorganismo se empieza a reactivar. Y entonces igual pueden hacer muchos papelitos de un solo cultivo y el que requieran, porque aquí pues es cada papelito que tomen ya no lo pueden reutilizar y entonces tener muchos para que nada más tomen uno cada vez que necesitan reactivar y los demás ahí se van quedando conservados y entonces también puede conservarse durante meses o años este método. Igual tiene es menos susceptible a las contaminaciones si lo conservan bien y a los cambios genéticos porque ya no hay tanta manipulación. Nada más les digo, pues sí hay que tener mucho cuidado a la hora que las desventajas serían, bueno, que hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer bien el proceso de secado, siempre en condiciones estériles para que no haya contaminaciones, mantener los recipientes bien cerrados para que no jalen humedad porque son altamente higroscópicos, pero de ahí en más, pues esas serían sus ventajas y desventajas que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían los métodos de desecación. Por ejemplo, bueno, ahorita les decía, les voy a hablar un poquito de cuáles son más adecuados para uno u otros, pero por ejemplo este sería adecuado para organismos que esporulan, los de desecación, porque las esporas hacen que estén protegidos a las condiciones de desecación. Ahorita platicamos les decía de qué grupos son más adecuados para alguna técnica de conservación. ¿Cuáles otros tenemos? Tenemos, creo que es el último, que finalmente es el de liofilización. El de liofilización es el método de conservación más adecuado para los microorganismos. Aunque hay por ahí algunos microorganismos que no son tan buenos para soportar este proceso. ¿Por qué? Porque también está basado en la desecación, aunque es un proceso diferente. Si ustedes recuerdan un poquito de sus clases de fisicoquímica, seguramente lo llegaron a ver, estas cuestiones del punto triple y de este fenómeno de sublimación, que es pasar el sólido a fase gaseosa sin pasar por el líquido. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen un hielo y ese hielo pasa a vapor sin pasar por el estado líquido. Entonces, esto es en lo que se basa la liofilización. Le retiran el agua también a esos microorganismos, pero se les retiran primero congelando y luego pasando al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y esto, bueno, se consigue, les decía, pues es el fenómeno de sublimación y se consigue con un equipo, ¿no? Que es un liofilizador. Entonces esa sería ya una desventaja porque los liofilizadores no son muy baratos. Ahorita no recuerdo en cuánto andan los liofilizadores porque no hace mucho coticé uno o me dieron el precio de uno, pero sí fácil cuestan más de 100,000 pesos un liofilizador.
uno sencillo. Entonces, esa es una de las desventajas, que necesitan contar con el equipo, que es el liofilizador, necesitan estar capacitados para utilizarlo y conocer muy bien las condiciones de liofilización de sus productos, porque no nada más es congelar, quitar presión y subir la temperatura para que haya este proceso de liofilización. Hay que tener bien ese programa de temperaturas, de presiones, para que el microorganismo pues no vaya a morirse en ese proceso. Entonces, lo que hace el equipo, o lo que el proceso de liofilización consiste, es que la muestra se congela, ¿no? Puede estar congelado con algunos de los métodos que ya vimos. Se congela, el equipo hace vacío, y como hace vacío solamente necesitan un pequeño cambio de temperatura. No es que ustedes que le pongan calor, sino que simplemente hacen un pequeño cambio de temperatura. Sigue estando frío, pero pasan de estar frío a estar no tan frío, ¿no? Entonces haces un pequeño cambio de temperatura, pero como hay vacío, entonces el líquido, bueno, más bien el sólido, pasa inmediatamente a la fase gaseosa sin pasar por la fase líquida. Y entonces la liofilización se ha utilizado se utiliza para conservar otras cosas, porque mantiene muy bien las características de esos productos que se liofilizan. Y entonces los microorganismos también, las células también mantienen muy bien sus características al ser liofilizados. Y entonces una ventaja de eso es que pueden ustedes tener una pequeña cantidad, bueno, más bien, o sea, en volúmenes pequeños, digamos, la pastilla de liofilizado que ustedes pueden tener, pero pueden tener muchos microorganismos o suficientes microorganismos para hacer la reactivación. Entonces, por eso la liofilización es uno de los métodos más utilizados, por ejemplo, por las colecciones, no solamente para conservar, sino para transportar también. Ustedes piden una cepa a la TCC, se las van a enviar en un vial liofilizado. Entonces ese vial viene sellado al vacío, porque nuevamente, como es un método de secación, se vuelven muy higroscópicos. Entonces es un vial que viene sellado al vacío, y aparte trae un agente desecante como sílica, también igual para agarrar humedad por si hubiera quedado algo. Y entonces ese vial pues es muy fácil de transportar, ¿no? Se los pueden enviar, no requiere estar refrigerado. La técnica permite que conservemos durante años esos microorganismos y mantengan la viabilidad. Y entonces lo único que hay que hacer generalmente es esa pastilla que viene en el vial, es rehidratarla. Se puede rehidratar simplemente con agua o con medio de cultivo fresco, y ya empieza el microorganismo nuevamente a activar su metabolismo y lo empiezan a multiplicar, y ya tienen entonces su cepa nuevamente activa. Entonces es un método muy conveniente, ¿no? Les digo, es de los mejores, o es el mejor, es el que, pues, si hay presupuesto, es el que se debe de utilizar, ¿no? Porque es el que nos va a dar mejores características. Obviamente, por ser periodos largos, pues no hay estas cuestiones de manipulación, de contaminación. Igual ustedes pueden hacer diferentes viales de una misma cepa para conservar, y cuando requieran reactivar pues nada más sacan ese vial que necesitan y listo, los demás ahí se siguen conservando. Entonces es de los mejores métodos. Yo creo que junto con el de nitrógeno líquido es el de los mejores métodos, pero ambos pues también tienen sus desventajas, principalmente los costos. No sé si haya algo más de los métodos. Creo que eran todos los métodos, o al menos son los más importantes, así de forma general. Y les iba a comentar, les decía, de cuáles microorganismos o qué grupos de microorganismos, por ejemplo, podemos conservar con ciertas técnicas para que sean más adecuadas. Entonces, creo que eso es lo que les iba a hablar. Que por eso puse esta imagen aquí. Aquí vemos pues una serie de microorganismos, podemos ver sobre algunos hongos sobre todo, ¿no? Pero nada más es como un ejemplo para decirles los grupos que generalmente funcionan mejor con ciertos métodos de conservación. Por ejemplo, las bacterias funcionan casi cualquier método. Las bacterias generalmente, obviamente habría que de por grupo
e ir viendo casos muy particulares, porque habrá algún gen o alguna especie muy en particular que tenga sus características, pero así de manera general, las bacterias se pueden conservar muy bien, ya sea en resiembra periódica o subcultivos que también le llamamos, nada más está resembrando cajas Petri. Se pueden conservar también con cualquiera de los métodos de congelación, con los de agua o aceite, con los de desecación y obviamente pues con los de liofilización. Entonces las bacterias hacer un grupo más con muchos integrantes, digamos, o un grupo muy homogéneo en sus características, vamos a decirlo así, pues podemos utilizar realmente muchos de estos métodos. Les digo, habría que ver en particular alguna cepa, alguna especie, algún género, para ver si realmente es adecuado para uno en particular, pero de manera general prácticamente cualquiera se puede utilizar. En el caso de los hongos, por ejemplo, los hongos funcionan muy bien los métodos de desecación, obviamente además de los métodos de liofilización, por ejemplo, que ya quedamos que es como una desecación, pero con otro principio, otro fundamento. Pero en general los métodos de desecación funcionan muy bien con ellos porque los hongos se esporulan y entonces lo que hacemos, por ejemplo, lo que se puede hacer es dejar que el hongo esporule, recolectar las esporas y eso es lo que conservamos. Generalmente es lo que conservamos, no conservamos el micelio, conservamos las esporas, porque eso le da una protección extra. Entonces, los hongos son generalmente adecuados conservarlos en alguna técnica de desecación o de liofilización. También se pueden hacer obviamente por métodos de resiembra periódica y eso tiene la ventaja de que a diferencia de las bacterias, los hongos pueden durarnos un poquito más de tiempo en un medio de cultivo para las resiembras periódicas. Entonces podemos tener periodos de meses. Yo inclusive he tenido hongos en cajas Petri durante meses en refrigeración y las resiembro y sin problemas vuelven a crecer. Entonces también generalmente son más robustos los hongos en ese sentido. Y luego tenemos también las que funcionan muy bien para desecación, les decía hace un momento, son las cianobacterias. Perdón, las cianobacterias, no, los actinomicetos. Ahorita lo de las cianobacterias. Los actinomicetos. Los actinomicetos son microorganismos que generalmente viven en el suelo. Y entonces están acostumbrados, digamos, pues a la mala vida, ¿no? Están acostumbrados a condiciones de desecación a veces. Entonces los actinomicetos también se pueden conservar o se conservan adecuadamente en métodos de desecación. Y ahora sí, las cianobacterias. Las cianobacterias junto con las microalgas, generalmente este es un grupo un poquito más delicado por su metabolismo. Sí se pueden conservar generalmente en subcultivos, en resiembras periódicas, pero son más susceptibles generalmente ahí sí estas no aguantan métodos de desecación y no son tan buenos como para los métodos de congelación, aunque sí podrían sobrevivir si tenemos mucho cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí en el laboratorio tenemos microalgas, entonces estas generalmente las tenemos conservadas en siembras periódicas o subcultivos. Están los matraces con los medios de cultivo, porque además tienen luz, como son fotosintéticos, tienen luz y entonces así están activas los microorganismos. Entonces cada cierto tiempo se va haciendo su resiembra. Pero les digo, si los desecan se les van a morir, inclusive liofilizados no aguantan tampoco mucho la liofilización. Y también tenemos algunas cepas ahí congeladas de microalgas y parece que sí está funcionando o sí se están conservando bien. No parece haber pérdida de viabilidad. ¿Sale? Entonces son más susceptibles a cuestiones como de desecación y lo preferido es hacer las siembras periódicas o las resiembras. Entonces así de manera general, ¿no? Les digo, habría que ver en particular cada microorganismo, pues cuál es su método que nos funciona mejor, pero así es. Las levaduras también, hablando, solamente hablé de hongos como de hongos filamentosos, pero hablando de levaduras, dentro obviamente del reino fungi, tenemos que también funciona muy bien, por ejemplo, con casi todos los métodos de conservación, resiembras periódicas, agua, los métodos de desecación, como la liofilización y la congelación. Entonces también son así como que un grupo más
más robusto en ese sentido, que son más aguantadoras. Entonces aquí los delicaditos sí son un poco más como que las microalgas y las cianobacterias. Bueno, creo que eso sería todo lo de este video. Efectivamente, eso es todo lo de este video. Y entonces, si no me equivoco, con esto terminamos lo que sería la unidad número 2, que son las fuentes de obtención y los métodos de conservación, que ya los cubrimos. Igual si queda algo pendiente, pues hago otro video aquí mismo en esta lista de reproducción, y si no, ya el siguiente video, el siguiente tema, pues ya lo cambio a la lista de reproducción, que es la 3, que es la siguiente unidad. Igual discutimos todo esto en la siguiente sesión que tengamos por Meet, para hacer la retroalimentación y nutrir pues la clase. Entonces nos